Bien, bien, ahí. No vamos a hacer Venezuela, pedía Luis Miguel Echeverre. Bueno, acá están Andrés Lerner, Alejandra Malem, Fero Soriano en una silla medio vaguita ahora, y Anita. Muy buenas anécdotas, sé que vos también, Andrés, de Luis Miguel Echeverre, un tipo que no entiende en qué país está parado, en qué mundo está parado, realmente ve a los pobres como extraterrestres, y muy buenas anécdotas de cuando él era ministro, que los que laburaban con él, contaban este tipo de dónde salió. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bien, tema, bueno, bien paradigmático del momento que estamos viviendo, el tema Echeverre y toda la familia, ¿no? Sí, totalmente, tiene un millón de aristas, es un tema que abre un millón de debates, es el culebrón de la semana. Es el culebrón de la semana. Violencia de género, violencia económica, lo que busques ahí. Lo que busques hay ahí. Vos del tema que traías, dijiste, voy a contarte. A mí me parece que hay dos temas que son esenciales, que surgen de la discusión por el tema de Echeverre, que por un lado está la concentración de la tierra en la Argentina, ¿no? Que es un problema fundacional y que deriva en un montón de cuestiones sociales y económicas. Y por otro lado también está lo que pasa dentro de la familia de los ricos, ¿no? Porque en esta semana tuvimos el tema Echeverre y tuvimos el tema Macri, ¿no? Siempre con un hermano marginado o perjudicado dentro de la familia de los ricos, y es algo que no es la primera vez que pasa en la Argentina. Es que ahí, bueno, en la concentración del campo, lo vemos hace rato, es la gran discusión de un país como la Argentina, y no solamente la concentración del campo, sino la concentración de las ganancias que vienen de ahí, y el tema retenciones también discute mucho eso. Lo que decís vos, igual, Andrés, no sé qué piensan de este lado, tiene que ver con la miserabilidad de muchas veces esas personas. No es que haya un hermano sino que son, en todo demuestran que son medio miserables, ¿no? Y reparten poco, ¿no? Bueno, yo creo que tiene que ver un poco también con una violencia doméstica, ¿no? Violencia económica también con la hermana. En este caso. En este caso particular, obviamente. Sí. No, bueno, pero que Andrés decía también con el hermano de Macri, que en un rato vamos a repasar, que salió el libro de Santiago O'Donnell, hablando o poniéndole voz a Mariano Macri, el hermano de Mauricio, y vamos a repasar algunos segmentos ahí. Tenía medio preocupada la familia Macri el tema, no sé después cómo seguirá, pero vos, Fero, ¿qué opinás? De lo de tema Echeverre, sí, bueno, que traías también. Evidentemente hay violencia y hay también un prejuicio de clase muy consolidado en justamente la clase de la aristocracia rural, ¿no? O sea, la sociedad rural, que ya su nombre es pomposo, ¿no? A mí me hace acordar a una frase de Capusotto que hace no mucho dijo: se creen dueños de un país que detestan. Y me parece que hay un poco eso, ¿no? Si la discusión, digamos, concreta judicial está en eso, en discusión, ¿no? Pero hay un 12% que sí le pertenece a Dolores. ¿Por qué les cuesta tanto darle un pedazo de tierra a un proyecto agroecológico? O sea, dáselo y después discutan. No, y aparte, claro... O sea, digamos, es un principio básico. A mí me parece de la que también convivencia, ahí hay una cuestión, ¿no? Que es todo el tema familiar, el tema judicial, que va por un andarivel, y hay otra cuestión que es una cuestión ya más política, en donde Echeverre lleva agua para su molino discursivo, ¿no? Con esto que escuchábamos recién, decir, no, el gobierno va rumbo a hacer Venezuela, qué sé yo, y también Grabois aprovecha, digo, en el sentido que ustedes lo quieran tomar, en el buen sentido, en el mal sentido, para traer un reclamo que él considera legítimo, que es esta cuestión de la forma en que se produce y de la división de las tierras, ¿no? Sí, Rodo, querías mostrar el momento del apriete, ahí donde estaba C5N, estaba Lucila Antín, que la rompió toda. Bueno, como todos los laburantes de C5N, siempre que tienen que ir a cubrir momentos donde se está discutiendo buena parte de qué pasa con la Argentina. No sé si le querés poner un poquito de sonido, Rodo. Vos, una de las personas me estás diciendo que no. ¿Por qué no puedo? Porque es propiedad privada, ya te lo dije de mañana, no grabaste. Claro, y bueno, le estoy pidiendo permiso. Dolores Echeverre me está pidiendo que ingrese para hacer la nota. Soy usurpadora. No, ¿cómo usurpadora? Mi amor, soy usurpadora, mi amor, está usurpando. No. Estamos todos tirados porque no queremos que la justicia se expida. Vos estás usurpando. No eso. creo. Mirá. ¿Cómo eso? Están usurpando. Claro. A mí me invitó vamos a poner en clara la cosa. Vamos a poner, a ver. ¿Por qué entran ustedes y no porque gestioné yo la nota para ingresar. Estoy hablando con la gente que está dentro. Estoy hablando con la gente que está dentro. Entre otras personas está Dolores Echeverre, que dice ser dueña del predio. Y me está...
Pero ¿cómo la gente que está acá puede... ¿Cómo la gente que está acá no me va a permitir? A ver, vino la gente que está adentro, que está con dolor... Qué apretador, de poca monta, cobarde, de lo peor, de lo peor. El trato machista, mi amor, toda esa cosa libidinosa y soberbia de una clase social que, bueno, se cree... Bueno, de hecho han sido los dueños del país, ¿no? Se habla tanto de los 70 años de peronismo, no se habla de los 200 años de la sociedad rural. Lo peor de lo peor. Me contaron de Echeverre, por ejemplo, cuando estaba en el ministerio. ¿Te acordás que era ministro? Bueno, también Macri puso de ministro a Echeverre. Y bueno, aparte de la sociedad de periodismo no decía nada, chantas también. Pero Echeverre como ministro cobró 500 lucas de la sociedad rural. No sé si se acuerdan. Tuvo problemas por eso. Dentro de la sociedad rural una parte rechazaba el pago. Claro, sí. No, pero fue objetado por la Oficina Anticorrupción de Laura Alonso. O sea, imagínense hay que objetarla. Lo que fue el cobro de ese bono que la Oficina Anticorrupción de Laura Alonso lo objetó. Está bien que esto que resalta Ale, evidentemente hay algunos productores que en algún momento se han sumado a la sociedad rural que no son lo mismo que Echeverre, pero en la sociedad rural lamentablemente imperan los impresentables como Echeverre, que cuando le toca cobrar las 500 lucas, él las quería cobrar, se las quería llevar, y todos los asesores diciéndole, no es el momento, Argentina cada vez con más hambre, cada vez con más pobreza, cada vez con más inflación, no es el momento de agarrarte tu bonito de 500 lucas. Como ministro del gobierno, o sea, quedan muchas dudas de cuál era el rol que cumplía de los dos lados del mostrador, ¿no? Nada de dudas, en realidad. Y le recomendaron no tomar el bono y ponerlo en una organización benéfica y demás, y el tipo no quería. ¿Y de quién habrá sido la sociedad benéfica? No, bueno, pero se lo recomendaron como una cuestión de marketinera. Está bien lo que decís, sale obvio, después no es que ibas a ver. Pero aunque sea, y el tipo no quería, así son. Ani tuiteó también. Sí, marketinera es un poco eso, el uso que se está haciendo de esta cuestión, de esta disputa familiar, que en realidad se le está dando este tono político cuando no lo tiene. Vamos a ver el tuit de Luis Echeverre puntualmente, donde dice, no solo está restringida la propiedad privada, sino también la libertad de expresión. Argentina cada vez más cerca de Argenzuela. Bueno, acá refuerza esto que había dicho hoy, de que estamos muy cerca de ser Venezuela. Y hablando de la libertad de expresión, siendo que fue a apretar a la prensa él mismo, su gente, él es el apretador y dice que hay libertad. Por eso, Darío, dos comentarios al respecto de este tuit de Luis Echeverre. Uno, que en realidad el juez no prohíbe hacer declaraciones, de hecho, las hizo. Sí, claro. Después del fallo, lo que prohíbe es ejercer actos violentos, molestos o intimidatorios contra los el patoteo, digamos. Por medios de los medios de comunicación, el patoteo a través de los medios de comunicación, que es lo que le pasó a nuestra compañera Lucila. Ahora, otra cosa interesante es ¿qué hubiera dicho Echeverre si el fallo era a favor de él? ¿Hubiera dicho estamos yendo hacia Argenzuela o hubiera dicho este es el país que queremos, sabemos dónde está parado? Argentina cada vez más cerca de otro lugar. Ani, ¿y cómo usan también palabras claves que tienen un fuerte grado de sensibilidad en la clase opositora, ¿no? Argenzuela, Venezuela, usurpación, usurpadores, o sea, como que hay también el uso de tampoco tienen, honestamente, no son tipos con muchas luces, en realidad. No tienen creatividad. Que la palabra que define todo esto, que es un culebrón, en realidad es marketing, es justamente marketing, porque se busca darle este tono político con estas palabras de marketing que se instalan como hashtag, como campañas políticas en redes sociales, justamente para esto, para tratar de convertir algo que realmente es una cuestión familiar, con violencia económica hacia su hermana, en esto. Y solo creo que porque está en el medio Grabois, ¿no? Si no, no sé, porque si no siempre señalan a él y a ella ni siquiera la nombran. Que no viene desde ahora, perdón, viene desde hace muchísimo tiempo. El gato silvestre en este mismo canal fue el primero que lo denunció. O sea, claro, sí. Quería ser gobernador de Entre Ríos, hay que ver qué le asesoran ahí. También tuiteó Negri, ¿no? Negri, porque lo que hace es publicar el comunicado de Juntos por el Cambio, diputados, que dice, basta de usurpar. Bueno, y de nuevo estas palabras que decíamos, las usurpaciones ocurridas en los últimos días son consecuencia de la desidia oficial, que deviene complicidad frente a la voluntad delictiva de sectores políticos, y de nuevo con la política, que agreden las más elementales normas del Estado de Derecho. ¿Qué tendrá que ver la Rosada en esto, no? Porque siempre la palabra usurpación tiene la connotación hacia determinado sector, ¿no? Político.
yo nunca lo vi a Negri o a Fernando Iglesias tuitear sobre la usurpación del Grupo Clarín, digamos, en Barracas. O del propio predio de la sociedad rural. Vendido a precio vil durante el menemismo, tal cual. Bien. Y acá finalmente tenemos a Fernando Iglesias. Derecho, Fernando Iglesias. Que La locura es total. como veíamos recién, lo que hace es contestarle a Luis Echeverre: la locura es total, kirchnerismo de malos modales. Me gusta, se habla a sí mismo, la locura es total. Y Patricia Bullrich, que también tuiteó hace unas horas, donde dice: la familia Soriani, Echeverre, la escuela del ejército, los parques nacionales, Guernica. Esto me parece fundamental, porque hay como que desde la usurpación de terrenos en Guernica, toda usurpación, digamos, todo contenido relacionado a esto, tiene este contenido negativo, ¿no? De lo usurpamos, de la violencia. El obispado de San Isidro y los vecinos que sufren tomas de sus terrenos son víctimas de delincuentes. El gobierno está del lado de los usurpadores, que esto es lo que, o sea, ella es bien clara con esto que queríamos, que quieren instalar, ¿no? La familia Bullrich deja a la sociedad indefensa. Es de las que mejor usa el tema redes, ¿no? Sin duda. Asesorada totalmente. Familia Bullrich, que fue beneficiada con la repartija de terrenos después de la conquista del desierto. Sos muy rencoroso, pasó hace mucho. O sea, la familia Bullrich era la dueña del lugar del Pato Bullrich, que repartía, eran los martilleros de los terrenos que se repartieron entre las 200 familias. Tiene mucho que ver con lo que hablábamos hace un minuto, con la concentración de las tierras originaria prácticamente en Argentina. Desde la conquista del desierto había un dato ahí de los Martínez de Oz, ¿no? Que fue el primer presidente de la Sociedad Rural Argentina y recibió 2,5 millones de hectáreas. 2,5 millones de hectáreas después de la conquista del desierto. Estos son 25.000 metros cuadrados, para que se den una idea, más o menos todo el territorio del Salvador. O sea, le dieron un país entero después de la conquista del desierto a el familiar de quien después fue el ministro de Economía de la dictadura. A mí lo que me parece importante señalar es que basta de usurpar el hashtag. O sea, lo que demuestra es justo el claro interés de Juntos por el Cambio de instalar esto como una cuestión política. Lo hicieron desde el comunicado de Juntos por el Cambio, Negri, Pato Bullrich, todos con el mismo hashtag, tratando de instalar esta cuestión como el gobierno es quien está permitiendo las usurpaciones de tierras. Son los mismos que promueven el hay que irse del país. Váyanse tranquilos, que se vayan del país. Ale, ¿traías un video? Sí, lo veníamos hablando desde hace un tiempo, que la oposición, trayendo lo que vos decías, Ani, que busca y agarra cualquier cosa para palabras, hechos, actitudes para oponerse al gobierno. Cuando hablan de los usurpadores, ¿quiénes son los usurpadores? ¿Alguien se puso a investigarlo? ¿Saben quiénes son? Son pequeños productores a los que muchas familias de grandes terratenientes, no solo de Entre Ríos, sino de la zona núcleo del país, le compró sus tierras a precios vil. Tenemos la placa acerca de qué es el proyecto Artigas, porque tampoco mucho se habla del proyecto Artigas. Claro. Son campesinos sin tierra y organizaciones ambientales, o sea, son familias de la propia provincia. Proponen construir un modelo agrario sostenible, sin agrotóxicos ni explotación. Acá también el trabajo esclavo es otro de los delitos también que imputa Dolores en sus denuncias. 10 familias comenzarán con la producción en 40 hectáreas de 1.344 que tienen en total. En 3 años van a llegar a 150 familias. Buscan revertir la lógica del modelo convencional que expulsa a las familias agricultoras, especialmente a los pequeños agricultores que obviamente no pertenecen no pertenecen a Sociedad Rural, sí pertenecen a la Federación Agraria Argentina, y que han sido expulsados, apropiados de esas tierras. Lo llamativo de todo esto es que Alfredo De Angeli, dirigente histórico de la Federación Agraria Argentina, otra vez jugando del lado de los que menos tienen y también de los intereses de la gente que en algún momento supo representar. Bien.